¿Me están oyendo? No los oigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. doctor Miguel. Sí, lo escuchamos. Ah, perfecto. Ok, gracias. Comenzamos en 10 minutos, doctor. Está bien, perfecto. Ok. Gracias. Dila, me gustaría poner un fondo de pantalla. No me permite ponerlo con el, no me permite ponerlo, estoy tratando, aquí, déjame, parece que ahora sí, déjame ver. De acuerdo, doctor. Cualquier cosa, nuestra sala virtual le apoya. Listo, ya se ve su fondo de pantalla. Ok, perfecto, ya lo tengo. Ok, gracias. A usted. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando para dar inicio en unos minutos. Tranquilo, no hay problema. Gracias, muy amable.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria de carácter voluntario más grande del mundo. Cada año, a través de nuestras sociedades nacionales, miembros de casi todos los países, actuamos juntos, antes, durante y después de desastres y emergencias de salud, para suplir las necesidades y mejorar la vida de las personas vulnerables. Labor que realizamos con imparcialidad, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, sexo, género, nacionalidad, creencia religiosa, clase social u opinión política. Juntos, llegamos y apoyamos cada año a más de 85 millones de personas afectadas por crisis, desastres y emergencias de salud, tanto si estos son noticia como si son silenciosos y pasan desapercibidos. Juntos, ayudamos a comunidades a construir su resiliencia, apoyando cada año a más de 97 millones de personas con programas de desarrollo o recuperación a largo plazo y abordando cuestiones tan diversas como cambio climático, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, epidemias y enfermedades no transmisibles. Pero nuestro rol y nuestra responsabilidad son mucho más amplios. Juntos, somos una de las marcas más reconocidas del mundo. Nuestra función de auxiliares y nuestros principios fundamentales nos dan un acceso sin parangón a encargados de tomar decisiones y líderes de opinión en los planos local, nacional, regional y mundial. Podemos influir en la legislación, ampliar nuestro alcance y movilizar para hacer avanzar la causa de los más vulnerables. Nuestros voluntarios y nuestros dirigentes promueven a diario nuestros valores humanitarios, fomentan una cultura de no violencia y paz, salvan vidas y cambian mentalidades frente a crisis, desastres y brechas de desarrollo. Nuestros jóvenes son nuestra fuerza y nuestro futuro. Todos ellos son agentes del cambio que modelan el mundo en el que vivirán. Juntos, somos 80 millones de miembros y 17 millones de voluntarios activos en 165.000 filiales de los 5 continentes. Juntos, somos la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Muy buenas tardes a todos. Les saluda Dylan Pereira, editor en jefe de revista Diplomacia. Para mí es un inmenso honor dar inicio a este conversatorio Cruz Roja, Pandemia y Diplomacia Humanitaria, en compañía del embajador Julio César Pineda, director general de revista Diplomacia. Y hoy nos honra esta tarde el doctor Miguel Villarroel, vicepresidente internacional de la para América de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es para nosotros un gran honor que una persona que ocupa un importante cargo diplomático dentro del ámbito de la diplomacia humanitaria nos acompañe esta tarde para conversar un poco el contexto de la acción global que ha desarrollado la Federación en respuesta a la pandemia y, por supuesto, especialmente respecto a América Latina. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros vía Zoom desde todas partes del mundo. Quiero expresar mi gratitud especialmente a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Caracas que se conectan a esta hora con nosotros, a los diferentes funcionarios y organismos que se han conectado con nosotros desde todas las partes de América Latina, desde Costa Rica, México, Brasil, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y por supuesto también aquellas personas que desde Europa y Estados Unidos se conectan con nosotros. Nuestro especial agradecimiento con todos los venezolanos desde los 23 estados de nuestra nación que se conectan a esta hora desde cada uno de sus hogares, oficinas y por supuesto nuestra gratitud por acompañar a la revista Diplomacia en este ciclo de conferencias que busca profundizar el análisis internacional de la noticia del momento y por supuesto el análisis decantado a través de grandes expertos, analistas nacionales e internacionales e incluso protagonistas, como lo es el doctor Villarroel, dentro del ámbito de la diplomacia humanitaria. Damos inicio con unas breves palabras, algunas ideas para abrir el debate sobre los derechos humanos. Los derechos humanos ha sido una larga lucha de conquista por parte de toda la humanidad. Más de 20 siglos de historia acompañan el derecho internacional de los derechos humanos y también, en una perspectiva más contemporánea, el derecho internacional humanitario. La filosofía de los derechos humanos se fundamenta en la dignidad infinita que es connatural a cada uno de los seres humanos. Desde una perspectiva naturalista, todos los seres humanos nacemos con una dignidad infinita, un valor infinito. Y como decía el gran filósofo alemán Immanuel Kant, pues los seres humanos debemos ser entendidos como fines en sí mismos y no como cosas. En el mundo de hoy, polarizado por el extremismo político, por la radicalización de las ideas, es necesario reafirmar el valor del valor infinito de cada ser humano que es connatural a nosotros desde nuestro nacimiento, dotados pues de una infinidad de derechos y deberes necesarios que deben cumplirse y que ha sido una ardua labor dentro de la jurisprudencia internacional para su reconocimiento internacional y, por supuesto, la Contraloría de su cumplimiento en el mundo entero. Es importante destacar en la tarde de hoy esta idea de la fraternidad universal que también expresaba su santidad Papa Francisco en su última encíclica papal, Fratelli Tutti. Debemos reformular el horizonte común de la humanidad, entender que nos dirigimos hacia un destino común, un destino donde la diplomacia humanitaria tendrá pues un papel protagónico en el hoy y por supuesto también en el mañana. Una diplomacia humanitaria que comprende que estamos atados a un destino común como humanidad y el caso de la pandemia nos ha demostrado y dado grandes lecciones de que no podemos salir solos de esta gran crisis sistemática multidimensional que ha azotado a la humanidad entera. Sucede en el caso de la vacunación y sucede en el caso de las acciones complementarias en todos los ámbitos que gobiernos y cancillerías del mundo están desarrollando en este momento. Precisamente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el doctor Miguel Villarroel nos acompaña desde la ciudad de Nueva York, donde se han dado cita a los grandes líderes del mundo, jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores, en este foro tan importante de diálogo y, por supuesto, intergubernamental para dar seguimiento a la agenda internacional en temas esenciales como el cambio climático, la seguridad internacional, las campañas de vacunación y la respuesta a la pandemia. Vivimos, pues, en un mundo desbocado, como lo decía el profesor británico Anthony Giddens, pero en este mundo de incertidumbre es necesario encontrar pilares fundamentales y la Cruz Roja, en particular la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, han dado fe de ello, de una diplomacia que antepone al ser humano ante todo, que antepone el encuentro, la reconciliación frente a las confrontaciones y sobre todo el alivio al sufrimiento de los más necesitados en épocas de guerra, sobre todo dentro de lo que significa el derecho internacional humanitario.
Jacques Maritain, uno de los principales pensadores contemporáneos franceses, nos reafirma y recalca la idea del bien común. El bien común es un ideal que debemos reconquistar todos, y en particular los jóvenes tenemos un papel protagónico dentro de este siglo que se abre, dentro de esta nueva era y de esta transición post-pandémica, que esperemos esté más apegado a los valores humanitarios, de independencia, neutralidad y, por supuesto, de cuidado al otro. Como mencionaba, la historia de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, ha marcado distintos hitos. En particular, me gustaría mencionar que desde la Carta Magna Inglesa de 1215, la Bill of Rights, el Acta del Habeas Corpus, dentro de lo que significó el derecho medieval, fueron aquellos primeros hitos del derecho internacional que buscaban consagrar en artículos y, por supuesto, en una jurisprudencia vinculante a los estados y a los ciudadanos reconocer estos derechos que no son connaturales, que son inviolables, intransferibles e inalienables. Por supuesto, es importante y menester destacar el papel que jugó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, luego de la aprobación de la Carta de San Francisco en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que daba paso al inicio del multilateralismo, que es un valor que hoy Naciones Unidas rescata, que hoy los líderes del mundo entero han puesto su voto en Naciones Unidas, en la Asamblea General, para reafirmar, y un mundo multipolar, multidimensional y, por supuesto, tolerante, donde el movimiento de la Cruz Roja Internacional es muy importante y tendrá que seguir haciendo un papel y un rol fundamental. Los derechos humanos, en líneas generales, pues son clasificados como derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y hoy día hablamos ya de derechos humanos de una cuarta generación. Los primeros de ellos nos referimos a los derechos civiles y políticos, los segundos derechos económicos y sociales, que fueron consagrados en el marco de los pactos de Nueva York, conocidos así, tanto el Pacto de Derecho Internacional de Derechos Económicos y Sociales, como también los pactos de solidaridad. Además, las distintas agendas regionales han dado pie a mecanismos nacionales y regionales para cumplimiento de los derechos humanos. En América Latina tenemos la Carta Interamericana de Derechos Humanos en el seno de la OEA, o los europeos en el año 1950 promulgan y adoptan en el año 1953 la Convención Europea de los Derechos Humanos. La Cruz Roja, me permito, doctor Villarroel, hacer una breve introducción histórica de lo que significa el movimiento internacional de la Cruz Roja, antes de dar inicio pues también a las palabras del embajador Julio César Pineda y a su intervención, y por supuesto desde ya animo al público a que nos pueda enviar sus inquietudes vía chat para que tengamos una tarde de amena conversación. En 1859, Henry Dunant, este importante empresario suizo, horrorizado por aquellas tragedias que se vivieron en los enfrentamientos entre el ejército austríaco, el ejército francés y el ejército piamontés, donde en apenas una noche murieron más de 40.000 personas, pues decidió que había que hacer algo para cambiar esta situación, y junto a un grupo de mujeres e incluso muchos jóvenes se dedicaron y abocaron a atender a los heridos de guerra, a los soldados, sin importar ni distinguir raza, sexo, religión o el uniforme que portasen. Esto da pues la idea en 1873 de fundar un movimiento junto a otros ciudadanos suizos que en ese momento se conocieron como el Comité de los Cinco, que dio inicio al movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja posteriormente, cuyos símbolos son sagrados dentro del derecho internacional y que representa el culmen y los cánones más importantes de derecho internacional humanitario. La Segunda Guerra Mundial traumatizó a toda la humanidad. Nos enfrentamos en ese momento a una crisis humanitaria sin escalas precedentes, inédita realmente, y se vio la necesidad de reforzar los imperativos del derecho internacional humanitario y los principios de humanidad y a imparcialidad ante todos los hechos. Es así pues que en 1991, ya con un importante asentamiento de todo lo que significan los valores e instituciones de la Federación Internacional, también del CICR y las distintas sociedades nacionales e internacionales, que más adelante nos conversará el doctor Villarroel, Naciones Unidas a día de hoy, a partir del año 91, reconoce a la Cruz Roja, al movimiento de la Cruz Roja, como los grandes insignes y los grandes baluartes de los valores humanitarios y de la acción humanitaria. Antes de dar inicio a las palabras y la presentación del doctor Julio César Pineda, director general de Revista Diplomacia, me permito leer una breve definición que se pactó en 1997 en el marco de los acuerdos de Sevilla entre la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que dice que la misión del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es prevenir y aliviar en todas las circunstancias los sufrimientos humanos, proteger la vida y la salud y hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencias, tratar de prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar social, fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del movimiento, así como un sentimiento universal de solidaridad
para con todos los que tengan necesidad de su protección y su asistencia. Hoy vemos cómo el mundo configura un nuevo humanitarismo, donde todos los actores de la sociedad civil somos agentes importantes. Desde aquí mi exhortación sobre todo a los jóvenes, a que se involucren en los movimientos de la Cruz Roja Juventud, que es por supuesto un papel fundamental en el hoy y en el mañana. El derecho internacional humanitario, el embajador Julio César Pineda, que ya lo vemos en pantalla, nos dará más detalles a partir de lo que significaron los convenios de Ginebra del 49 y los posteriores protocolos de 1977, consagran estos principios y los hacen vinculantes a todo el mundo. Hoy, ante la crisis climática, vemos cómo es imperioso y necesario que la Cruz Roja siga consolidándose en un movimiento humanitario como lo es. Y nuevamente quiero dar la bienvenida al embajador Julio César Pineda, director general de Revista Diplomática, por supuesto también diplomático de carrera venezolano, embajador en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Siria, y también nuevamente agradecer el honor que nos hace el doctor Miguel Villarroel, vicepresidente internacional para América de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, por acompañarnos esta tarde en una agenda muy complicada que, como decíamos, doctor, se encuentra en Nueva York en el marco de la Convención y la Cumbre de Naciones Unidas en la Asamblea General. De esta forma, le doy bienvenida al embajador Julio César Pineda. Por favor, inicie su reflexión. Muchísimas gracias, Dylan Pereira, quien es el responsable de la revista Diplomacia que hemos venido manejando desde hace tiempo y que es el vínculo con las embajadas, consulados y personal diplomático acreditado en Venezuela. Hay unas 75 embajadas con las cuales tenemos permanente contacto, y la revista, el nuevo número, tiene una larga entrevista al vicepresidente de la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, quien es Miguel Villarroel, y quien es realmente a quien queremos escuchar sobre los planteamientos centrales, particularmente ahora cuando hay una nueva diplomacia humanitaria que, como decía Dylan Pereira, se expresa en el derecho nacional internacional humanitario, que fue consagrado por los 4 convenios de Ginebra de 1949, donde la Cruz Roja es la garantía, el movimiento internacional de la Cruz Roja. Ella tiene 3 ramas fundamentales, que son el Comité Internacional de la Cruz Roja, como decía Pereira, fue creado en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, con la consecuencia que también produjo la pandemia del 19, donde hubo más de 60 millones de muertos, inclusive en Venezuela unos 60.000 muertos por la pandemia, que en ese momento no teníamos ni las técnicas ni la medicina adecuada, pero que sirvió para crear lo que fue posteriormente la Organización Mundial de la Salud, que se constituyó en 1947, pero que tenía ya el antecedente de esta oficina creada por la Sociedad de Naciones en Ginebra. De todas maneras, en el 45, con la Carta de San Francisco, ya se le da un toque definitivo a lo que va a ser una especie de carta constitucional del mundo, y donde los países tienen que adaptarse a ese nuevo criterio en materia de diplomacia, en materia de paz y en materia de cooperación, fundamentalmente en lo que es la solución pacífica a las controversias internacionales y con la ayuda de organismos humanitarios. Vino una nueva diplomacia después de Naciones Unidas, tanto gubernamental, con la creación, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, la creación de la Liga Árabe, la Organización de Estados Africanos, igualmente la Unión Europea, que fue un modelo y un ejemplo de 1957 como Comunidad Económica Europea, y en 1992 por el Tratado de Maastricht como una federación de países donde se borran las fronteras y donde se logra la integración no solamente económica, sino política y social. Precisamente en estos países también la Cruz Roja, que no es organismo intergubernamental, sino que es un organismo privado, una ONG, ha venido prestando un servicio extraordinario. Desde 1919 con la Federación, pero como decíamos anteriormente, desde 1863, con la creación de la Cruz Roja por Henri Dunant en Suiza, que es lo que hoy constituye el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es uno de los componentes más importantes, pero que trabaja fundamentalmente en la aplicación del derecho humanitario por los tratados de Ginebra de 1949 y los protocolos del 77, que es un derecho humanitario de más allá de los derechos humanos que se aplica en tiempos de paz. Esto es en caso de conflictos, ya sean nacionales o internacionales. El caso de Afganistán es nacional e internacional. Otros casos son de guerras abiertas, como eran anteriormente al siglo XIX. Hoy en día son más bien conflictos internos de carácter etnográfico, religioso, y en eso tenía razón el profesor Huntington, en el choque de las civilizaciones y la necesidad de trabajar en favor de los estados y en favor de la paz. De allí que con la Cruz Roja nosotros hemos tenido siempre una especial deferencia, tanto con la Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene sede en Ginebra, y hemos asistido a sus reuniones algunas veces, como también con la Federación de las Cruces Rojas y Media Lunas Rojas. Por cierto, hace unos días me acaba de llamar un libro del presidente de la Cruz de la Media Luna Roja de Qatar,
donde habla del derecho humanitario en la visión del Islam, con criterios muy modernos y adaptados a las exigencias del mundo de hoy. Por supuesto que en el caso de la federación que preside Francesco Roca de Italia, estuvimos en la última conferencia donde lo eligieron en Turquía, y donde eligieron a Miguel Villarroel como representante para América Latina y el Caribe. Fue una posibilidad de estudiar una serie de aspectos importantes de los grandes problemas del mundo, especialmente en materia económica, con la pobreza, la marginalidad, el tema de los migrantes por causas inclusive ecológicas. Se estudió también toda la problemática referente a la atención médica y la medicina. Claro, era previo a la pandemia o estaba anunciada, y hoy en día pues esa Cruz Roja, que es no gubernamental a nivel internacional y a nivel nacional, viene desarrollando tareas extraordinarias. Recuerden que la pandemia pues ha tenido consecuencias políticas, económicas, diplomáticas, sociales. En el libro de Albert Camus, 1947, La peste, describe un poco toda esa dimensión terrible de lo que es una peste, pero hoy en día más necesidad de tener la cooperación mundial. Precisamente hay un autor italiano, acaba de publicar hace poco un libro sobre la necesidad de una constitución para el mundo, de manera que ante problemas tan particulares como el caso de la pandemia, las reacciones tienen que ser universales. Fue el caso de la Amazonía y la protección del ambiente, donde son los pulmones del mundo, y ya no son problemas personales o nacionales, sino que son de carácter internacional. Y por supuesto, en estos casos, la ayuda internacional es fundamental y necesaria. Y uno de los organismos que más contribuye es la Cruz Roja, tanto en el aspecto de la paz, de la seguridad y del diálogo y la negociación, inclusive la visita a las cárceles, etcétera, que lo hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, como en las labores médicas y de ayuda. Lo está haciendo, por ejemplo, la Cruz Roja venezolana como auxiliar de las autoridades públicas en la aplicación de las vacunas, en el seguimiento y en la ayuda necesaria frente a esta situación de la pandemia, pero también con su labor hospitalaria, con su atención a las personas y víctimas que tengan problemas dentro del concepto de derechos humanos y derecho humanitario. De allí que este derecho humanitario, precisamente estamos tratando nosotros en Venezuela de implementar un instituto de derecho internacional humanitario dedicado a esta problemática, y hemos escogido al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel. Vamos a abrir las inscripciones, tenemos contacto con universidades españolas y latinoamericanas de Argentina, Paraguay, además de Venezuela y Brasil, para crear un instituto humanitario internacional que lleva el nombre del presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, quien además fue presidente mundial. Me tocó acompañarlo a la reunión de Río de Janeiro, en Brasil, cuando lo nombraron presidente mundial de la Cruz Roja, presidente internacional, y seguir muchos de sus trabajos de los 10 años que le tocó presidir la Cruz Roja a nivel mundial, entre ellos contemplar lo que fue la terrible situación planteada en África con conflictos internacionales y sobre todo la necesidad de la ayuda internacional. Pero todo esto exige una nueva educación para una diplomacia humanitaria y virtual, hoy en día con la peste, pero también presencial en la medida de lo posible. Por eso hoy, como profesor universitario, como diplomático, he visto la labor extraordinaria de la Cruz Roja, he visto también la Media Luna Roja, porque me tocó estar 3 años de embajador en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Vi la importancia que tiene la Cruz Roja en el caso de Asia, con la Cruz Roja en Corea, donde estuve 3 años también, y por supuesto había estado como joven diplomático en Naciones Unidas en Nueva York, donde seguía también la actividad de los organismos intergubernamentales, pero también de la Cruz Roja. Y finalmente, bueno, cuando me tocó estar en Moscú muy joven, como diplomático, en el mundo socialista en esa época, también la Cruz Roja, como siempre, ha sido independiente, autónoma, ajena a los poderes públicos, pero siempre dispuesta a apoyar al ser humano, que es lo más importante, y es la figura previa incluso al Estado, es el hombre y su dignidad. De allí que hoy, simplemente unas palabras como representante a nivel internacional, también me toca en la Cruz Roja venezolana unir las cruces rojas y medias lunas rojas y fomentar la educación. Vamos a abrirle este instituto y contaremos seguramente con la ayuda de la Cruz Roja de la Federación, donde Miguel es vicepresidente. Precisamente venía ahora de una entrevista para la televisión venezolana, el embajador de Bolivia, el embajador de Guinea Ecuatorial, del cónsul general de Italia y de la embajadora de Polonia. Y precisamente allí conversamos sobre la necesidad también, más allá de los gobiernos, que ellos representan a gobiernos, de apoyar las instituciones que trabajan por los grandes problemas del mundo, especialmente en el tema del ambiente, en la cuestión de los conflictos internacionales y en la lucha contra la pobreza, la atención a los migrantes y el cambio climático, que es fundamental. Por cierto, tengo unas preguntas para hacerle a Miguel Villarroel,
y tienen que ver con estos temas que nosotros hemos esbozado de manera muy general. Entre ellas, la primera es Miguel Villarroel, creo que me está escuchando. Miguel, ¿me escuchas? Sí, perfecto, perfecto, embajador. Lo estoy escuchando. Bueno, contigo estuvimos, me alegra mucho porque estuve contigo en Turquía cuando te eligieron vicepresidente, eligieron a un buen amigo también, el presidente de la Cruz Roja Italiana. Y la primera pregunta es, el movimiento internacional de la Cruz Roja que nace en 1863 con Henri Dunant, una de las grandes instituciones en el mundo. Hoy tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja está presente en todo el mundo, pero tiene varios integrantes, entre ellos, como decíamos, la Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas. ¿Qué nos puede decir, Miguel, en este sentido, tu criterio al respecto y quiénes están en Venezuela representando al movimiento actualmente? Primero que nada, muy apreciado embajador, muchísimas gracias por la invitación, igual al director en jefe de la revista de Diplomacia, Dylan Pereira. Para mí es un honor, un placer el poder tener la oportunidad de acompañarlos el día de hoy, poder compartir con una audiencia. Estos son temas que realmente son motivadores y realmente son unas iniciativas fundamentales para poder mantener sin duda alguna, me siento complacido de poder dar algunas nociones, modestamente, dentro de las posibilidades, de cómo funciona nuestro movimiento. Si me permite, ahorita estaba buscando unas láminas que hacía más sencilla la explicación. Vamos a ver si de esta manera es más sencillo. No sé si las están viendo ahí. Me hace explicar un poquito todo esto que en forma espectacular han descrito tanto Dylan como usted, apreciado embajador, de cómo funciona nuestro movimiento. Nuestro movimiento está compuesto por tres componentes: el CICR, la Federación y las 162 sociedades nacionales del movimiento. El CICR, nosotros firmamos en 1997 un acuerdo, se llama el Acuerdo de Sevilla, con sus protocolos adicionales en el año 2005. Y estamos ahorita en estos momentos ya haciendo análisis y estudios para la actualización de los mismos. Pero en estos acuerdos que se firmaron y que se encuentran vigentes, este Acuerdo de Sevilla, se le da funciones específicas a cada uno de estos componentes. ¿Qué significa el CICR? El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, y un presidente suizo y una junta directiva componentes de ciudadanos suizos. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja está compuesta por una junta directiva. Ya les explico un poquito qué es esta lámina. Está compuesta por 192 sociedades nacionales y Cruz Roja o Media Luna Roja. Y por supuesto el tercer componente son cada una de las sociedades nacionales o cada una de las cruces y Media Luna Rojas en el mundo. ¿Qué significa esto? Los tres componentes tienen el mismo nivel, cada uno con funciones diferentes. El CICR actúa en tiempos de conflicto armado interno o externo y la difusión del derecho internacional humanitario. La Federación actúa en tiempos de paz, cambio climático, catástrofes naturales, socorrismo, actividades de salud. Ahorita los podemos describir un poquito más adelante cada una. Y las 162 nacionales, las 192 sociedades nacionales tienen exactamente el mismo renglón o el mismo fuerza en cada uno de esos países. Por ejemplo, hemos discutido en tema Siria, por ejemplo. En Siria está la Media Luna Roja Siria, que tiene su sede y es el que tiene los voluntarios que actúan en ese momento. La federación actúa en la parte de ayuda humanitaria, en la parte de actividad sobre todo aquello que no intervenga en conflictos en la parte armada, y el CICR actúa en todo el aspecto que tenga que ver con su actuación relativa a la actuación de conflicto armado, más visita a presos políticos, visita presos en las cárceles, y nos permite diferenciar bien claro cada una de las actividades. Pero, por ejemplo, eso es una situación en la que los tres componentes del movimiento actúan en conjunto. Muchas sociedades nacionales
tenemos actividad donde actúa la Federación, la Sociedad Nacional, y no hay la actuación del CICR en países donde no existe conflicto interno o externo, y en muchas sociedades, bueno, y en todas las sociedades siempre hay una actuación porque estamos federados a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estamos unidos los 192 países que la componemos. Esto a nivel ya un poco más de cómo se maneja el movimiento. Tenemos una asamblea general que está compuesta por las 192 sociedades nacionales, donde usted, embajador, ha asistido a muchas de ellas. La última fue en Turquía, donde usted, como usted bien dijo, fui electo vicepresidente para la América completa, pero no necesariamente para la América. Le explico, no para América Latina y el Caribe, es para la América, pero fui electo en representación del continente americano, pero cada uno de los vicepresidentes tiene una función global. ¿Qué significa esto? De hecho, yo fui elegido globalmente por todos los países, por los 192 países, por lo que te permiten a través de una elección popular, donde cada uno de las sociedades nacionales del mundo vota, y donde fui electo en Turquía, en Antalya, hace unos años. En esta que usted participó, embajador, sin duda alguna ha sido un roja desde muy temprana edad. Por ahí hay una foto mía rodando cuando a los 4 años ya yo andaba con una lata de estas para recolectar fondos para la Cruz Roja venezolana, y hoy, algunos añitos después, he podido recorrer un camino completo a través de todos los niveles de la Sociedad Nacional como voluntario, de Cruz Roja Juventud, Cruz Roja Juvenil, Cruz Roja Juventud. Después estuve como socorrista y posteriormente fui representando a la Sociedad Nacional en diferentes posiciones hasta llegar a nivel internacional, ser electo por las 192 sociedades nacionales del mundo como vicepresidente. La federación está compuesta por una junta de gobierno. Esa junta de gobierno está compuesta por 29 personas, donde existe un presidente y 5 vicepresidentes. Por eso le comentaba que somos vicepresidentes a nivel global. Y yo le doy un ejemplo a referirme a esto. Yo hace un tiempo tuve que ir a representar, tuve que ir a una reunión en Moscú como representante, como vicepresidente del movimiento. En esa oportunidad el vicepresidente de Europa no podía asistir por algún motivo, y yo representé a nuestro movimiento y a nuestra federación en Europa. Cada uno podemos, aunque somos electos para una función determinada o un continente determinado, podemos apoyarnos unos a otros. Después, esa junta de gobierno está compuesta por 5 sociedades nacionales de diferentes continentes, de los 4 continentes, que América, Europa, Asia, o sea, América, Europa, África y Asia Pacífico. Y tenemos un presidente de la Comisión de Juventud, el presidente de la Comisión de Finanzas, el presidente de la Comisión de Auditoría y Riesgo. Eso nos conlleva a nosotros a un grupo de 29 personas que representamos la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Existen otras comisiones que trabajan paralelas a la Junta de Gobierno, pero que apoyan el trabajo que nosotros desplegamos. Sin duda alguna, esto lo que es muy importante para lo que venía diciendo Dylan y usted, querido embajador. Nosotros estamos bajo una serie de principios fundamentales que son los que rigen nuestro movimiento. Perdonen que las láminas las tenga en inglés, pero estuve corriendo ahorita venía corriendo el tráfico en Nueva York hoy por hoy con todo esto que está ocurriendo en Naciones Unidas. Es un desastre, y me traje el chip de inglés y no el de español, pero bueno, trato de ser un poquito más elocuente. Nuestros principios fundamentales, por supuesto, el de humanidad, donde no hay discriminación, respeto a la dignidad humana, entendimiento mutuo, cooperación. Tenemos el segundo, que es el de imparcialidad, donde nosotros hemos podido determinar que nuestra prioridad es aquellos que debemos respetar de alguna manera, que no podemos parcializarnos por uno u otra situación. Nosotros tenemos que proteger a todos y cada uno de los que necesitan nuestra ayuda, neutralidad. No participamos en ningún tipo
de acuerdos ni políticos, ni racial, ni religioso, ni ideológico, ni controversia ideológica. Nosotros somos totalmente neutrales en las actividades que nosotros desplegamos. Tenemos una independencia, una autonomía de las sociedades nacionales, aunque tenemos un rol auxiliar de los gobiernos, nuestra independencia y nuestra autonomía es inquebrantable. Nosotros trabajamos bajo esa premisa y no permitimos que absolutamente nadie, ni nada, ni nadie nos permita que podamos violentar esa independencia que nosotros mantenemos. Tenemos voluntariado. Nuestro movimiento está representado por el primer movimiento de voluntarios a nivel mundial. Superamos los 18 millones de voluntarios permanentes, trabajando en 192 países, trabajando por los más vulnerables y por las necesidades de los que más, de aquellos que se sienten que tenemos más necesidades para poder colaborar con ellos. La unidad, nada más debe haber un solo movimiento dentro de cada país, un solo movimiento, una sola sociedad nacional dentro de cada país, y la universalidad es que somos un movimiento universal. Yo creo que más o menos de aquí les dejo un pequeño inicio de lo que veníamos conversando y cómo fuimos electos en Antalya, en Turquía, hace unos años atrás. Bueno, fue en base a esto, a esta junta a esta figura, como les digo, en una asamblea general que estaban compuestas por los 192 sociedades nacionales, y ahí elegimos nuestras autoridades. En esta lámina, les digo, existe un consejo de delegados, porque aquí en la primera lámina donde dice la Asamblea General de Sociedades de la Cruz Roja de la Media Luna Roja, nada más participan las sociedades nacionales. En el Consejo de Delegados es el momento en que actúan los tres componentes del movimiento, y los temas son los componentes del movimiento. Aquí actúan los delegados del 6CR, los delegados de la Federación y las sociedades nacionales. Ahí tocamos temas de carácter interno del movimiento de la Cruz Roja, pero no de las sociedades nacionales en sí, sino de las actividades que desplegan los tres componentes del movimiento. Y cada 4 años tenemos una conferencia internacional que es todos los componentes del movimiento más los gobiernos. Y ahí se toman decisiones políticas, no solo con las sociedades nacionales, el 6CR, la Federación y los gobiernos. Esto se realiza cada 4 años en una conferencia internacional que se realiza en Ginebra. Creo que más o menos trato de hacer un poquito didáctico, embajador, la pregunta que me realizó. No lo oigo, embajador. Miguel, la próxima conferencia creo que va a ser en América Latina, ¿no? Precisamente, que es la responsabilidad que tiene para el continente latinoamericano. Sí, efectivamente está pautada para llevarse a cabo. Claro, toda esta situación de la pandemia debió haber sido ahorita en diciembre del 2021. Se ha pospuesto inicialmente, tenemos una discusión a finales de este mes, el presidente y los vicepresidentes, que tuvimos la delegación por parte de la Junta de Gobierno para analizar dónde se llevar, en qué fecha se llevaría a cabo la próxima asamblea, porque se pospuso y va a ser para diciembre. En estos momentos está pautada la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana, pero estamos también, la preparación de una asamblea general requiere una serie de elementos que nos permitan las facilidades para poder transportar a 192 países que tengamos, y con la pandemia no ha sido tan sencillo. Seguimos analizando, aunque la primera pauta está aceptada, en la ciudad de Punta Cana, como le dije, en República Dominicana, hay factibilidad de que se busque un sitio que sea más accesible sin que afecte los traslados, las limitaciones a través de la pandemia, y posiblemente se realice en Ginebra. ¿Aló? Ajá. Sí, te oigo. Miguel, por cierto, tú estabas esta mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto que la Cruz Roja también está representada tanto en Nueva York ante Naciones Unidas como creo que ante la Unión Europea en Bruselas, en Bélgica. O sea que tiene representación, igual que el Vaticano, y seguir los trabajos de los organismos intergubernamentales. Pero como tú decías, los 7 principios: humanidad, universalidad, neutralidad, independencia, voluntario, servicio voluntario, unidad y universalidad, ustedes las pueden cumplir. Yo me recuerdo en Turquía que había una delegación de Afganistán
presente de la Media Luna Roja de Afganistán. Hoy en día, por cierto, se le presenta un problema que no se le va a presentar a la Cruz Roja Internacional a la Federación, porque el gobierno nuevo de Afganistán acaba de pedir, su ministro de Relaciones Exteriores, la autorización para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero es una situación jurídica, tú como abogado también, que es difícil, porque muchos estados no lo reconocen como gobierno todavía, hasta que no de manifestación puede que se respete el Estado de Derecho, los derechos humanos, el derecho humanitario. Es un problema político que tú no vas a tocar porque, como tú dices, esa independencia y esa imparcialidad la tiene la Cruz Roja. Pero hago la anécdota porque tú hablas en Naciones Unidas y es un problema para ellos. ¿Qué van a hacer? Decir sí o no. Entonces, aparentemente, nunca ha habido una experiencia de un gobierno que cuando se celebra la Asamblea General no puede estar participando, y es el gobierno legal, porque los Estados Unidos al salir reconocen que ellos están en el poder, y Qatar fue el que firmó los acuerdos de Doha. Por cierto, el de Qatar mandó el libro para Mario Villarroel sobre términos islámicos, que es muy interesante porque es un derecho humano y derecho humanitario dentro del Islam. Pero como te digo, ustedes como Cruz Roja no tienen esos problemas por esa universalidad, y vemos que cualquier conferencia que venga, inclusive la de América Latina, habrán delegaciones de todas las corrientes políticas de todos los países, y siempre que representen una Cruz Roja en cada país, ¿verdad? Efectivamente, como bien lo decía, embajador, cuando en el periodo en el que mi padre fue presidente de la Federación Internacional, se obtuvo la posición de representación de la Federación en Naciones Unidas. Y desde ese momento, ya hace más de 30 años, obtentamos ese puesto que nos permite tener una plaza y poder participar en todos aquellos ámbitos que no sean políticos, o en todos aquellos ámbitos que sean humanitarios, participar. Efectivamente, son muchos los temas de carácter humanitario que se están desplegando en estos momentos, y es un momento idóneo para seguir apoyando la actividad dentro de Naciones Unidas, por supuesto. Gracias, doctor Villarroel, por su ponencia, por su intervención. Realmente ha sido muy ilustrativo para todos nosotros conocer los intríngulis de este funcionamiento entre el CICR, la Federación y las sociedades nacionales. Es increíble porque la Cruz Roja realmente es el movimiento humanitario más grande del mundo. Como usted decía, presente en más de 190 países, con más de 10 millones de voluntarios, asociados, delegados, y por supuesto esto es algo inédito en la historia de la humanidad, y una labor a la que exhortamos desde aquí, desde este foro, a todas las personas que nos escuchan, que se conectan en todas partes del mundo, que se sumen a los esfuerzos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todas las sociedades nacionales en cada uno de sus países, y que en el caso particular de Venezuela hemos visto de cerca cómo llevan una labor extraordinaria en tiempos de pandemia, proveyendo ayuda, por supuesto, atención médica, y también todo un respaldo y un apoyo logístico al proceso de vacunación. Pero me gustaría preguntarle, doctor Villarroel, dentro de la agenda de Naciones Unidas, pues el tema del cambio climático es fundamental. Ha sido una propuesta de agenda en todos los foros internacionales, sobre todo alarmados por el último informe de la Comisión Intergubernamental de Panelistas sobre el Cambio Climático, promovido por Naciones Unidas, donde se nos da una alerta a todos de la necesidad de tomar acciones necesarias a la brevedad posible. De hecho, próximamente en Glasgow, en noviembre, se celebrará la COP26, donde estarán presentes todos los líderes del mundo para adoptar una nueva agenda climática. En ese sentido, incluso se inaugura, doctor Villarroel, me parece una terminología muy interesante, como es los refugiados climáticos. Hay una posibilidad y un temor que estos desastres naturales incrementen los conflictos nacionales e internacionales, y por supuesto también la necesidad de proveer ayuda humanitaria. ¿Cuál es la posición o su criterio, doctor Villarroel, de la Federación ante esta realidad climática que nos azota a todos? ¿Y cuáles serían sobre todo las propuestas que ustedes hacen en esta materia? Es muy interesante escuchar su posición. Bueno, Dylan, la verdad es que tendría que irme un poquito más atrás bueno, el cambio climático. De hecho, la Federación Internacional en diciembre del año pasado hicimos del foro de cambio climático más importante que se ha hecho en los últimos tiempos para el desarrollo del mismo. Pero me quería decirte que me quería un poquito más atrás, porque nosotros en el movimiento tenemos una estrategia, que es la estrategia 2030, y esa estrategia 2030 está compuesto, empezamos a trabajar el 2020, el 2030, tiene 3 objetivos fundamentales, y buscamos 5 retos, y uno de los retos es, por supuesto, la crisis climática y medioambiental. Dentro de los
tres objetivos globales tenemos que las personas se anticipan, sobreviven y se recuperan rápidamente de las crisis a través de nuestra red global. Continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad para reducir el riesgo, tomar medidas tempranas y responder a la crisis mediante la construcción de una sólida capacidad de preparación y respuesta local junto con los mecanismos complementarios del apoyo internacional. Un segundo objetivo es las personas llevan una vida segura, saludable y digna y tienen las oportunidades de prosperar. En toda nuestra red global, nuestro propósito siempre ha sido salvar vidas y proteger la dignidad humana. Pero el humanitarismo es mucho más que simplemente sobrevivir y recuperarse de una crisis. En la Estrategia 2030 queremos ir más allá de la resiliencia para garantizar que las personas y las comunidades puedan prosperar. Adoptaremos un enfoque centrado en las personas que reconozcan las necesidades, derechos, habilidades y capacidades de las comunidades a las que nos acompañamos. El tercer objetivo es la gente se moviliza por comunidades inclusivas y pacíficas a través de nuestra red global, donde promoveremos y apoyaremos sociedades más inclusivas, equitativas y cohesivas. Luchamos por un mundo donde todas las personas experimenten compasión y estén incluidas en sus comunidades. Incorporaremos nuestros valores humanitarios y en todo lo que podamos hacer por ellos. Y dentro de esos objetivos globales que estamos teniendo, tenemos 5 retos y me voy a referir especialmente al reto de la crisis climática y medioambiental. El primer reto, la crisis que enfrenta la humanidad, están afectando casi todos los aspectos de nuestro trabajo. Los cambios en nuestro clima, en medio ambiente, ya están contribuyendo a un aumento en la frecuencia, la intensidad y la imprevisibilidad de los eventos climáticos severos y al declive de la biodiversidad. Tendremos que estar preparados y anticiparnos a eventos que van desde las emergencias locales hasta megadesastres, así como tanto predecibles como inesperados. Nuestro papel nos hace llamar la atención sobre las necesidades de quienes son y serán los más vulnerables, y cada vez es más importante este punto. Esto deberá integrarse en todas las áreas de nuestro trabajo. Nuestro enfoque durante la próxima década será reducir los impactos humanitarios actuales y futuros de la crisis climática y los ambientales y ayudar a las personas a prosperar frente a ellas. Integraremos la gestión de riesgo climático, incluida la adaptación y la mitigación, en todos nuestros programas, operaciones y promoción y adoptaremos una mejor gestión de ambiente en nuestros enfoques para abordar la exposición y la vulnerabilidad. Nos centraremos específicamente en los impulsores de la vulnerabilidad en los medios de vida, la escasez de alimentos, la salud, el desplazamiento relacionado con el clima y dentro de todos los entornos urbanos. Con esto lo que te quiero decir es que simplemente quería ponerte de manifiesto que dentro de la estrategia, voy a poner otra vez un segundo las láminas, no me quiero salir un poquito de para hacerme entender. Estos son la estrategia, nuestra visión, los 3 estrategias globales y las 5 estrategias, los 5 retos que tenemos, en donde la crisis climática y el medio ambiente es uno de los fundamentales y que debemos desarrollar, y como ves el primero, con lo cual es un tema de suma importancia, y como lo venía diciendo, nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente en la necesidad, y te lo digo desde el punto de vista humanitario, más no desde el punto de vista político. Por supuesto, cada una de estas conferencias que bien claro tú estás exponiendo y la que nosotros participaremos como observadores, no evitamos caer en cuáles son las resoluciones. Podemos hacer propuestas de carácter global bajo la experiencia que nosotros manejamos, pero evitamos caer en cuáles son las resoluciones políticas que de ahí se deriven. Muy interesante, doctor, que se complementa con la agenda de los ODS, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, todos los objetivos que usted ha descrito, y realmente es aquella agenda a la que el multilateralismo se ha plegado y en la que las naciones de todo el mundo se están trabajando. América Latina tenemos un papel muy particular en ese aspecto, porque América Latina apenas es responsable de un 5 o 6% de las emisiones totales de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en el mundo, pero también sufrimos los efectos del cambio climático, y es muy interesante esa presencia de ustedes como observadores en Glasgow. Embajador, adelante. Sí, quería preguntarle, porque ya que está tocando puntos específicos, el vicepresidente mundial de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja, un punto que es vital es el tema de las migraciones
Ya lo señalaba Miguel y también tú, Dylan, de que hay migraciones climáticas, producto precisamente de la temática que explicaba Miguel, que la Cruz Roja se ha venido ocupando. Pero se habla de unos 300 millones de migrantes, incluyendo el caso venezolano, que ahora está en la agenda como diáspora. La Cruz Roja, ¿en qué sentido trabaja, sobre todo en América Latina, en este sentido, sobre todo ayudando a los participando y frente a un problema como la migración, incluyendo la climática, qué recursos pueden tener y qué acciones han venido desarrollando? Bueno, sin duda alguna voy a volver otra vez a poner alguna lámina. La verdad es que estos temas son sumamente interesantes. Miren, esto es una lámina que ya tiene un año de desactualización. Esto fue hasta 2019, porque la migración durante el 2020 fue realmente muy compleja con todo esto de la pandemia. Muchos países cerraron fronteras, era mucho más complicado la migración, pero aquí nos hacemos una pequeña idea, sumando un poco más los números. Por ejemplo, se cree que nosotros tenemos un programa que se llama Mariposa Monarca, que es un programa que realiza la Federación Internacional para la migración que no es de carácter desconocido, una migración importante con nacionales venezolanos hacia 6 países. Cuando estuvo reunido con el canciller en Perú, manejamos la cifra que habla de 853.000 venezolanos que han migrado fuera de Venezuela. Ya para el momento que yo hablé con el embajador de Perú hace unos meses atrás, estábamos cercanos al 1.000.000. Y en Colombia se habla ya de 2.200.000, 2.300.000. O sea, realmente los números, aunque no estén tan actualizados, son números que nos permiten llevarnos una idea de cuál ha sido el enfoque de la migración venezolana. Y como les venía explicando, este proyecto de Mariposa Monarca es un proyecto donde se empieza aquellos migrantes que salen por las fronteras, las diferentes fronteras venezolanas, hacia los 5 o 6 países más que determina el traspaso. Yo les recomiendo que vean un video que se llama Bitácora de un buen caminante. Está en YouTube, y ahí podemos analizar un poquito de qué es no se lo paso ahorita porque nos tomaría un tiempo, pero lo que lo vean, ahí ven cómo a través de la Cruz Roja Colombiana hace un esfuerzo extraordinario para colaborar con el migrante venezolano, donde el migrante venezolano atraviesa 3 tipos de clima solo caminando, saliendo desde el Táchira, desde San Antonio, atraviesa Cúcuta para llegar a Bogotá, y de ahí empieza la migración a Bolivia, a Ecuador, llega a Argentina, Chile, Perú. Realmente es un esfuerzo que lamentablemente es lo que se está viviendo, y eso por centrarnos en la migración venezolana, pero tenemos migraciones de diferentes índoles. Ahorita el caso más emblemático, por supuesto, es la salida en Afganistán. Las fronteras están avasalladas, estamos colaborando en el apoyo a todos aquellos que podamos, aquellos los más vulnerables. No es una situación muy compleja la del migrante y los esfuerzos que se realizan, pero esto es, Afganistán es de hace unos meses para acá, pero en el Mediterráneo son migrantes africanos, cientos de miles que tratan de llegar a Europa, y son miles de miles que se quedan en el camino. Es una situación muy compleja, embajador. La migración en general genera un gran esfuerzo para la federación, para trabajar y para ayudar, y nos motiva día a día para seguir adelante por todos aquellos, por los más vulnerables, en el camino de ese larga esfuerzo. Otro gran ejemplo que tenemos aquí en América es el Triángulo Norte, todos aquellos que van
Honduras, Centroamérica. Guatemala, Nicaragua, sí, Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, que van tratan de llegar. Y bueno, y hoy por hoy hemos visto en las noticias, y siempre lo vemos en su programa, todos aquellos aquellos que están en la frontera para entrar a los Estados Unidos, son cientos de miles que están tratando de pasar a diario y cientos de miles que están montando campamentos y las famosas caravanas que empiezan en Honduras o en Nicaragua o en Guatemala y van subiendo hacia el norte. Realmente es una situación muy compleja que podríamos dedicar todo un programa a explicar, cuál es la situación real de los migrantes en el mundo. Sí, doctor, gracias por ese interesante tema. El embajador Pineda ha tocado y usted un tema muy importante como son las migraciones en un mundo multipolar y con una conflictividad que es inherente a la dinámica internacional, pues este fenómeno va en aumento, ¿no? Leí hace poco en el New York Times que en el 2020, pese a la pandemia, la cifra de desplazados inmigrantes y desplazados internos llegó a superar los 80 millones, doblando la cifra del año 2010. Es realmente dramático porque, bueno, toda esta crisis multidimensional a la que hemos hecho referencia en este ciclo de conferencias tiene mucho que ver. Me gustaría preguntarle, doctor, que yo he podido tener conocimiento de su vasta misión en toda la labor, en toda la región, ha podido visitar muchos países de América Latina, ha tenido un contacto cercano con cada una de las sociedades nacionales de nuestra región. Recuerdo con especial cariño el encuentro que tuvimos en Caracas en enero del año 2020, antes de la pandemia, en una cumbre muy interesante donde se celebraba aquí en la ciudad capitalina venezolana, que estuvo presente también el doctor Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y pude constatar personalmente, y junto al embajador Pineda y usted, pues la cercanía y el apoyo y la admiración que tienen todas las sociedades nacionales latinoamericanas hacia el trabajo que está realizado por la cercanía y sobre todo ese apoyo irrestricto a la educación, a los valores de los jóvenes sobre todo. Quería saber un poco, si nos podía comentar, cuáles son sus impresiones, cuáles son aquellos testimonios más marcantes que ha podido escuchar a lo largo de sus múltiples misiones oficiales a toda América Latina que sé que lleva adelante su agenda. Bueno, el continente americano está compuesto por 35 sociedades nacionales, no solo la América Latina, tenemos en total son 18 sociedades latinoamericanas, 15 sociedades del Caribe y 2 sociedades del norte, Canadá y Estados Unidos. Todas componen nuestro movimiento, componen el continente americano. De esas 35 sociedades al día de hoy he mantenido el compromiso y antes de finalizar mi periodo las habré visitado todas. Tengo 29 sociedades visitadas ya al día de hoy. Todas y cada una tienen problemas diferentes, complejos, menos complejos. Siempre cuando uno trabaja en materia humanitaria, siempre hay dificultades, siempre hay necesidades, y me ha tocado vivir momentos complejos en diferentes catástrofes naturales. Estuve participando en materia de el huracán María, José, Eta, Iota. Ahorita estuvimos en Honduras visitando los damnificados de los huracanes Eta y Iota, que fueron muy complejos. El desastre acabó con gran parte del país, especialmente en San Pedro Sula, en comunidades donde no quedó absolutamente nada. Estuve visitando países en los que quedaron totalmente devastados. En las islas, varias islas, Antigua y Barbuda quedó devastada. Estuvimos visitando también. O sea, realmente los huracanes son una situación muy compleja, y sobre todo cuando no estamos preparados y muchas de nuestras islas no están preparadas, el daño es muchísimo mayor. Las necesidades se hacen inmensas, aunque tenemos procedimientos de emergencia. De todas maneras las necesidades siempre superan las necesidades siempre superan las posibilidades de ayuda a nivel internacional. Por ejemplo, estuve en las Bahamas, donde la isla de Abaco quedó totalmente destrozada. De hecho,
Dentro de mi página web pueden ver algunos videos de los que de esa visita. He estado participando posterior a los terremotos, en Haití. Sin duda alguna, las necesidades y las catástrofes naturales, como lo hemos venido diciendo, a través del cambio climático, van a ser cada día más y más fuertes. Y eso va a llevar a una resolución donde o nos planteamos seriamente la defensa y la protección de nuestro planeta, o cada día estaremos condenando día a día el fin del mismo. Miguel, uno de los objetivos también de este diálogo, de esta conversación, de un conversatorio sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es que los que nos están siguiendo, que son bastantes, más de un centenar, puedan hacer alguna observación o pregunta por escrito y podemos procesarla. De todas maneras, es interesante también saber cómo funcionan a nivel nacional las Cruces Rojas, sobre todo tú que conoces tanto la venezolana, desde cuándo se creó y qué actividades tiene, qué labor se realiza, sobre todo en la parte médica y ahora con la vacunación. Bueno, caemos un poquito en el tema, si quieren, en el tema de la vacunación. La Cruz Roja Venezolana para mí es parte de mi vida. Trataría de describirla. Estamos compuestos por 8 hospitales, 35 ambulatorios a nivel nacional. Le he dedicado gran parte de mi vida al desarrollo de los mismos. Todos mis colegas, presidentes de las seccionales, me siento muy orgulloso del trabajo que han desplegado. Día a día se va haciendo monitoreo de la actividad que hemos venido desarrollando. Con el apoyo, por supuesto, de la Federación del CICR, ya hoy por hoy podemos hablar de que estamos cerca de casi 2.000 toneladas de ayuda humanitaria. Hemos llegado a ayudar sobre más de 2,5 millones de personas con esta ayuda humanitaria a nivel nacional. Los presidentes de las filiales, los voluntarios, el esfuerzo que realizan cada uno de nuestros voluntarios es extraordinario. Me siento sumamente orgulloso de cada uno de ellos, de lo que hacen día a día, del esfuerzo que ponen cada uno un pasito más para que ese Cruz Roja que llevan en el pecho se sientan orgullosos. El trabajo es un trabajo mancomunado, embajador. Mi descripción o con humildad, todo lo que yo pueda decir de mi equipo como Cruz Roja Venezolana me hace sentir cada día más orgulloso. Ahora bien, a nivel de la vacunación, nosotros estamos prestando un rol auxiliar. Como bien sabido, las vacunas son presentadas y puestas por el Ministerio de Salud, pero nosotros ya hoy por hoy tenemos 18 centros de vacunación donde se encuentran activamente o diariamente vacunando a miles de personas. Y bueno, por supuesto que los invitamos a todos aquellos que no se hayan vacunado y que tengan la oportunidad de hacerlo, a que se acerquen a nuestros centros de vacunación y poder así trabajar porque cada día podamos salir de esta pandemia, ya que sin duda alguna a nivel global ha sido una situación muy compleja y que nos ha llevado a hoy. Yo estaba tratando de hacer un poquito hice un pequeño análisis del reporte que tuve hace un par de semanas. Vamos a ver si lo tengo aquí. Dylan, ¿me lo puedes colocar el reporte? Bueno, si no, yo lo busco un segundo, sí. El reporte lo tengo aquí un segundito. El reporte, aquí lo tengo. Ya lo voy vamos a ver si lo tengo, lo voy a colocar. Aquí está. ¿Dónde estamos? Un minutico aquí, para que tengamos una idea de cómo vamos a nivel global. Como ven, para mediados de septiembre, ya estábamos hablando de 221 millones de casos de gente con COVID, que ha pasado por el COVID, y estamos cercanos a los 4.6 millones de personas que han fallecido. Entonces,
es que es una gripe o algo que no tiene mayor importancia. No, señores, tiene mucha importancia y vemos que a nivel global el continente que se ha visto más afectado de la crisis a través de la crisis del COVID es América. De esos 221 millones de personas, nada más en América han sido 85 millones, o sea, realmente es muy, muy fuerte. Igualmente tenemos, bueno, Europa 66 millones, África del Norte y el Medio Este tiene 13 millones, y el resto de África, bueno, Asia tiene 50 millones y el resto de África son 5 millones y medio de personas infectadas con COVID. Pero este problema no se ha resuelto. El problema es muy complejo y si no nos vacunamos, siempre va a haber la posibilidad de ser infectados. Y aún vacunándonos, hay la posibilidad de ser infectados, más tenemos un gran porcentaje de supervivencia con cada una de las vacunas, con lo cual es fundamental y no bajo ningún concepto buscar una excusa de que yo me vacuno luego o ya veré cuándo me vacuno. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente, eso sí es fundamental, por una déjeme quitar esto porque tengo demasiadas láminas abiertas. Es importante también destacar que nosotros, la Cruz Roja, el movimiento de la Federación, mostrar aquí, trabajando, vamos a ver aquí, perdone que estoy con las láminas, pero aquí, estas otras láminas que son importantes, en materia de vacunación, nosotros estamos ya hoy por hoy en 160 países, de los 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja de la Media Luna Roja, estamos las sociedades nacionales, 160 de 192 sociedades nacionales, es decir, el 83% de las sociedades nacionales del mundo prestan apoyo en campañas de vacunación contra el COVID. Hay ejemplos sumamente interesantes. La Cruz Roja de Gambia tiene un plan impresionante. Cruz Roja Dominicana, la vacunación desde el principio lo realizó la Cruz Roja. El gobierno utilizó como elemento fundamental como organismo fundamental para la implementación de la vacunación fue en República Dominicana fue la Cruz Roja. De hecho, nosotros utilizamos varios aeropuertos como centro de vacunación. Les doy el ejemplo, en Italia, los 2 centros de vacunaciones más grandes del mundo están en Fiumicino y en Roma Termini, en la estación de tren de Roma. Los 2 más grandes del mundo son de la Cruz Roja, donde se han vacunado millones y millones de italianos a través de la Cruz Roja. Pero tenemos proyectos importantísimos. La Media Roja, esto es interesante, la Media Luna Roja de Kuwait está apoyando a la Cruz Roja del Líbano en el desarrollo de la vacuna en su momento. La Cruz Roja de Grecia tiene un proyecto donde a través de la migración estamos vacunando a todo el mundo que está migrando a través de Grecia. Y así en Malasia. Tenemos proyectos interesantísimos de vacunación en diferentes partes del mundo y yo me siento sumamente orgulloso del trabajo que estamos desplegando en Venezuela a través de los 18 centros de vacunación que tenemos. Este tema podríamos pasar todo el resto de la conferencia hablando de cómo se está vacunando, cuáles son los países más afectados, cuáles son los elementos, pero si tú quieres, Dylan, podemos de alguna manera facilitarlos algunas de nuestras láminas para aquello que lo solicite a través de la revista Diplomacia. Claro que sí. Podemos facilitarle algunos de los datos, en los cuales estamos trabajando diariamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa explicación tan importante de la labor de la vacunación. Es importante, me gustaría hacer a título personal, comprendo el principio de neutralidad, de imparcialidad política de la Cruz Roja, pero es importante denunciar algo que ha estado presente y patente en la Convención de Naciones Unidas,
que es precisamente el acceso inequitativo a las vacunas en gran parte del mundo. Lamentablemente, las dosis que se han producido en su totalidad, menos del 1% de estas dosis producidas han sido administradas en países de bajo ingreso, como lo denunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso del Estado de la Unión Europea. Ahí en este momento, justamente a esta hora, se está desarrollando en Nueva York, a los márgenes de la conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, una conferencia convocada por Estados Unidos para garantizar un acceso equitativo a las vacunas y fomentar, por supuesto, también el apoyo de los distintos estados y de las diferentes farmacéuticas al mecanismo COVAX, que tiene como meta trazada proveer vacunación al menos al 20% de la población global antes de finalizar este año. Un dato que es muy importante para ilustrar esta realidad es que a día de hoy se están produciendo 1.5 billones de dosis mensuales en todos los laboratorios del mundo, de dosis de antídotos aprobados por la OMS, y se estima que al final de este año se hayan producido vacunas suficientes para vacunar al 80% de la población adulta. Esto debe traducirse, y es nuestro llamado aquí a todas las autoridades que aquí nos escuchan en este momento, debe traducirse en una vacunación equitativa, ecuánime a todos los países, y sé que la Cruz Roja ha desplegado todas sus capacidades para apoyar. Esto me lleva a preguntarle, doctor, una de las preguntas más repetidas en nuestro chat, de nuestros apreciados espectadores que nos sintonizan a esta hora, que es cómo se prepara en líneas generales un movimiento internacional como lo es la Cruz Roja ante situaciones inesperadas y catastróficas como esta, como ha sido la pandemia y como lo son los desastres naturales. ¿Cuáles son las principales líneas de acción y qué significó para ustedes, sobre todo, enfrentarse en un momento de caos internacional como fue marzo del año pasado, cuando nos enfrentábamos a un enemigo desconocido, como lo es todavía la pandemia, que no hemos superado hasta que todos nos lo superemos? Bueno, en la federación como tal, con todo su staff, todo el equipo que ha venido desplegando en la materia de vacunación, hemos formado equipos, grandes equipos para buscar los recursos equitativos. Es muy importante el balance, como tú bien sabes. Mira, te voy a poner otra lámina que tenía aquí a mano. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver, un segundito. Mira. Sin duda alguna, lo que tú venías hablando, aquí está del 1.9% de los países de bajo ingreso. Te digo, por ejemplo, en Haití solamente se ha vacunado el 0.4% de la población haitiana. Eso es totalmente inaudito. Eso es algo que hay muchos países en los que la gente no se quiere vacunar y las vacunas sobran. Y hay en otros países que todos nos queremos vacunar y es casi imposible la consecución de las vacunas porque muchos países ya las tienen. Sin duda alguna, la federación ha trabajado muy fuertemente, pero muy fuertemente en las actividades para favorecer el acceso equitativo y efectivo a la vacunación. Hemos hecho cantidad de comunicados yo siento que es hasta una situación muy compleja y de mucho dolor en el que vemos como personas porque no ha llegado la vacunación a países de bajo ingreso, muchas personas han fallecido. Es fundamental que sigamos trabajando y que esos países que las vacunas ya se han ido desarrollando y apoyando, podamos hacerla llegar a aquellos de menos recursos. No nos queda otra, nos queda que tenemos que vacunar a la población, aunque hoy por hoy dice que el 41.3% de la población ha recibido por lo menos una dosis y aproximadamente un 27.4% de la población global ya ha sido vacunada con las 2 dosis. Todavía mantenemos que el 1.9% de la población de bajo ingreso ha recibido nada más el 1.9%, con lo cual se hablaba de que cercano al 80 y tanto % de los países, el 80 y tanto % de las vacunas solo se han dirigido aproximadamente a 18 países. Entonces, no me queda nada más que seguir trabajando por esa equidad, por esa nivelación y por ese apoyo a que todo el mundo pueda vacunarse y que podamos llegar a esa famosa inmunidad de rebaño que nos va a permitir volver
a una nueva normalidad, porque como estás viendo, hoy por hoy nos encontramos a través de Zoom y nos quisiéramos estar dando un abrazo y un saludo a todos, pero esto es una nueva realidad que yo no creo que ya se nos hará un poco más difícil volver a la antigua realidad que conocíamos. No te oigo, Dylan. ¿Aló? Ajá. Sí, lo escuchamos, doctor. El embajador Pineda me parece que quería preguntarle algo, tenía una duda. No, es que la Cruz Roja venezolana, Miguel, que tú la conoces muy bien, ya existía antes de la Federación Mundial, de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja, porque según entiendo fue creada en enero de 1895. O sea que en la Primera Guerra Mundial aquí murieron unas 60.000 personas con la gripe española, y nos decían el otro día, precisamente en el Hospital Vargas, que la Cruz Roja tuvo una gran actividad también en 1919, como la ha tenido a lo largo de la historia. O sea que no es algo nuevo, sino que tiene muy larga historia, no tan vieja como la Suiza de 1863, pero muy participativa y activa. Y bueno, tú has sido miembro de eso. Bueno, más o menos para que entendamos un poquito también toda la parte a nivel internacional. El año pasado la Cruz Roja cumplió, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja cumplió 150 años. Estamos, es realmente fundamental el análisis del trabajo que hemos venido desplegando. Lo importante, mira, la Cruz Roja en sí años, 38 años, el movimiento de la Cruz Roja, y ya vimos que los 160, ya perdí hasta la cuenta, y los 100 años de la Federación Internacional. Tenemos, lo importante es la función o el trabajo que desplegamos todos. Siempre trato de que entendamos bajo la anécdota de Henry Dunant hacia dónde vamos o qué significa nuestro movimiento. Henry Dunant era un empresario, banquero, una persona de múltiples recursos económicos, y cuando muere sin absolutamente nada. Le dedicó su vida a la humanidad, le dedicó su vida a trabajar por los más vulnerables, y eso es lo que nos sentimos sumamente orgullosos. Ustedes saben, simplemente les hago una anécdota porque siempre me viene a la mente de por qué Henry Dunant crea la Cruz Roja. Y si ustedes se dan cuenta, la Cruz Roja es la inversión de la bandera suiza. La bandera suiza es un fondo rojo con una cruz blanca, y él, para poder proteger, como símbolo, para poder proteger a los heridos de guerra en la batalla de Solferino, como bien decía Dylan al principio de este conversatorio, donde en una sola noche murieron más de 40.000 personas, los heridos rebasaban las posibilidades de poder ni siquiera llegar a sus diferentes campamentos para poder ser resguardados. Y esa noche, en medio de esa catástrofe, Henry Dunant decidió buscar y cómo apoyar a aquellos que más lo necesitaban. En esa batalla de Solferino nos hizo reflexionar al mundo de las necesidades que teníamos de poder trabajar por los más vulnerables, y eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros, los voluntarios, seguir sirviendo para aquellos que más lo necesitan. Yo me siento sumamente orgulloso de poder pertenecer a este movimiento, me siento sumamente complacido, y que cada vez que veamos esa Cruz Roja o esa media luna roja, ese fondo blanco sobre esa cruz que llevamos aquí en el pecho, nos haga sentirnos orgullosos de que estamos trabajando por aquellos que más lo necesitan. Así es, doctor. Cuando vemos el símbolo de la Cruz Roja o la media luna roja, o incluso me parece que después del protocolo tercero de Ginebra, también el cristal rojo se adopta como símbolo oficial. Es importante decirle al público que dentro de los cánones del derecho internacional son sagrados estos símbolos. Son símbolos humanitarios que están reconocidos por la Asamblea General de Naciones Unidas, por ende, por los 193 países que lo conforman. Y quería preguntarle, doctor, también un poco, finalizando nuestro conversatorio, que ha sido una experiencia sumamente grata, y por supuesto antes también escucharemos nuevamente al embajador Pineda. Hemos conversado sobre la diplomacia humanitaria, una diplomacia que no solamente toma en cuenta las variables geoestratégicas, geopolíticas,
con intereses económicos ni que priva en la posición hegemónica de los países, sino que busca y centra al ser humano en su agenda, en su accionar público e internacional. Y de hecho, ratificando pues los convenios de Ginebra, que han cumplido ya más de 70 años, desde su firma en 1949, por supuesto los protocolos del 77, además de algunas convenciones y convenios que se han firmado en paralelo, como el contra las armas químicas, o contra las armas bacteriológicas, o en favor, o como la Convención de La Haya a favor del patrimonio cultural internacional. ¿Cuál es a su criterio, doctor Villarroel, como presidente de la Federación Internacional de Cruz Roja y también de Luna Roja, los grandes desafíos de la diplomacia humanitaria en el futuro cercano? Bueno, sin duda alguna nosotros los desafíos son inmensos. O sea, realmente nosotros nos planteamos el seguir trabajando en la evolución de crisis y de los desastres. Seguimos dentro de nuestro plan de esta estrategia 2030. Tenemos que seguir trabajando en las brechas y creciendo, las brechas que existen entre el bienestar y la salud de los más vulnerables. Tenemos que seguir trabajando en la parte de migración e identidad. Tenemos que seguir trabajando sobre los valores del poder e inclusión. Son esas tensiones basadas en los valores que se manifiestan de diferentes maneras, en diferentes lugares, creando nuevas líneas divisorias dentro y entre países, regiones, comunidades. El ritmo de cambio que está dejando muchos sistemas políticos, regulatorios y de bienestar, hacer frente a las actividades que vamos planteando. Los beneficios del progreso económico y tecnológico no se comparten por igual. El multilateralismo está sometido a una tensión cada vez mayor. Las crecientes desigualdades en un mundo globalizado desafían el eclecticismo y están contribuyendo al populismo, al nacionalismo y los choques culturales y religiosos. Son realmente los desafíos son impresionantes. El espacio para que la acción humanitaria basada en principios se esté reduciendo e incluso criminalizando en algunas partes del mundo. Estos cambios globales corren el riesgo de crear un mundo más desconectado, menos humano, menos empático. La verdad es que podríamos durar mucho tratando de buscar cuáles son las soluciones o las decisiones que nos unirían más para que sea este enfoque continuo durante la próxima década, sea proteger y promover un cambio positivo para la humanidad y en los valores y los principios humanitarios. Ampliamos los programas de educación humanitaria que se centran en los valores, en la cultura de la paz, la inclusión, así como mejorar el acceso de las personas cuya educación se ha visto interrumpida por la guerra, los desastres, el desplazamiento. Nuestros programas educativos tienden también a preparar a las personas para los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. Realmente es mucho lo que tenemos que hacer y normalmente los recursos son pocos. Así es, así es. Había algunas preguntas. Sí, doctor, varias preguntas. No quisiera que algunos se sintieran que hay algunas preguntas y no quisiera que se vayan a sentir que no las vaya a contestar. Sé que estamos sobre el tiempo y escoge alguna pregunta, Dylan, la que tú consideres y podemos, que no se hayan ya hablado en el tema para no ser redundantes y poder tratar dentro de mi modesta opinión. Repito, yo no soy el conocedor de todos los puntos, trato simplemente de ser un voluntario más que trabaja por los más vulnerables y trabajar por cada una de las sociedades nacionales, no solo de mi país, sino de mi continente y a nivel global. Así es, así es. De hecho, nos gustaría también escuchar al embajador Pineda sobre algunos criterios sobre estos temas, pero antes quería preguntarle, doctor, un tema que ha sido redundante en las preguntas que nos hace el público. ¿Qué opina de esas terceras dosis? Cuando el mundo no se ha vacunado como en base a las cifras que usted nos ha proveído, y por supuesto después de escuchar al embajador Julio César Pineda. No, Dylan, simplemente, yo creo que Miguel puede poder abundar un poquito más en las labores humanitarias a nivel internacional, pero también centrarse un poquito en la Cruz Roja venezolana, que me interesa mucho, sobre todo, como decíamos, es desde 1895
y además tiene actitud, tiene una escuela de enfermería, tiene formación de voluntarios. El voluntariado es muy importante en la Cruz Roja venezolana y las labores que realiza. Miguel, tú que has sido miembro de nuestra Cruz Roja venezolana y ahora tienes la más alta posición dentro de la federación. Bueno, repito, nuestro voluntariado, especialmente mi querido voluntariado venezolano, que día a día hace su esfuerzo, que está en la primera línea de acción, nuestros socorristas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros voluntarios, realmente es un orgullo para mí decirles que sinceramente sin ellos nuestra Cruz Roja no existiría. Están trabajando hoy por hoy en los 18 centros. Por ahí vi una pregunta dónde se queda el centro en la Cruz Roja en Caracas. El centro de vacunación en Caracas es el más grande, está en Parque Miranda, donde se vacunan aproximadamente 2.000 personas diarias. Pero están todos nuestros voluntarios, ese símbolo de respeto que tenemos nosotros, como les dije, bajo nuestra insignia de neutralidad, imparcialidad, independencia. Trabajaremos en todo momento por todos aquellos que lo necesiten, por los más vulnerables. Nuestros programas son a nivel nacional. Tenemos nuestros programas de socorrismo, tenemos programas de juventud, de Cruz Roja de Juventud, tenemos nuestros hospitales, tenemos nuestra escuela de enfermería, la escuela de enfermería que realizan nuestros profesores de la escuela de enfermería realizan un trabajo extraordinario. Simplemente me quedaría corto con todo el apoyo que nos está dando la federación, todo el apoyo que nos está dando el 6CR. Nuestro país es un país que ha pasado por muchas dificultades y que día a día estamos trabajando por aquellos que más lo necesitan. Como les dije anteriormente, hoy por hoy entre la federación, el 6CR y el trabajo que despliega la Cruz Roja venezolana, estamos aproximadamente entre 1.800 y 2.000 toneladas de ayuda humanitaria que han llegado al país. Hemos apoyado a 38 dando plantas eléctricas, facilitando ayuda humanitaria, siempre bajo la mayor transparencia, bajo el trabajo mancomunado del esfuerzo que realizan nuestros voluntarios. Yo simplemente los invito a que sigan viendo, que vean las actividades que despliega la Cruz Roja venezolana a través de sus medios de comunicación. El medio de comunicación oficial de la Cruz Roja venezolana es @CruzRojaVE o Cruz Roja VE, como se diría, VE, porque salen noticias que hacen daño. Esta semana estaban saliendo unas noticias que si los directores de la Cruz Roja decían esto o aquello, porque era totalmente falsa. Los invitamos a que se acerquen a informarse de qué estamos haciendo, y es mucho más sencillo informarnos a diario y estar claro dónde como Cruz Roja estamos y todos los programas que desarrollamos. Realmente son muchísimos. Por ahí estaba viendo una pregunta que decía, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, estos son nuestros desafíos, no solo a nivel global, sino a nivel nacional. Seguir trabajando por los más vulnerables. Tenemos una cantidad de programas, estamos trabajando ahorita muy fuertemente en el proyecto de vacunación. Estamos, como ustedes bien saben y se vieron en las imágenes, todo el trabajo que se está desplegando en Mérida por los deslaves que hubo, las intensas lluvias, los daños que en muchísimas poblaciones que agarraron los últimos días. Nosotros trabajamos para colaborar en los desastres naturales, estamos preparados para ayudar en la zona fronteriza con nuestros migrantes. Nosotros tenemos, por ahí vi que en todas las fronteras debería haber puestos de vacunación. Ojalá yo pudiera decir que eso es lo que nosotros deseáramos. Sin duda alguna, eso es fundamental, pero no es una realidad que podamos tener, pero sí tenemos nuestros centros nuestras carpas y nuestro desarrollo para los migrantes, por lo menos en la frontera en San Antonio y con Cúcuta, y tenemos un trabajo muy fuerte en el estado Apure. A nivel nacional el trabajo es extraordinario. Guajualito está trabajando muy fuerte. El trabajo a nivel nacional es muy complejo. Son muchísimas actividades las que realizamos. No es sencillo, es lo que les quiero decir. Son muchos voluntarios. Hoy por hoy tenemos más de 8.000 voluntarios trabajando a nivel nacional y queremos que se acerquen más a la Cruz Roja venezolana, se acerquen a la sede de cada una de las sedes, de cada una de las seccionales, para que puedan seguir colaborando, puedan seguir uniéndose, podamos cada vez más y más unidos, somos más fuertes.
Mira, Miguel, algunas de las preguntas, cuando hablábamos del Instituto Internacional de Derecho Humanitario en Caracas, que llevaría el nombre de Mario Villarroel, nos preguntan qué vínculos tiene la Cruz Roja y sobre todo la Federación con el instituto más reconocido en Derecho Humanitario Internacional, que es el Instituto de San Remo de Derecho Internacional Humanitario. ¿Hay vínculos entre la Cruz Roja y ellos? Claro que sí, hemos venido trabajando muy de la mano. En septiembre realizamos, esta primera semana de septiembre siempre se realiza, bueno, desde hace 2 años por la pandemia lo está suspendido, pero la primera semana de septiembre se realiza el foro del Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, donde la Federación mantiene un estrecho vínculo y normalmente somos ponentes de la... somos ponentes en ese evento. Y hoy por hoy la Federación Internacional creó el Instituto de Derecho Internacional Humanitario también de Solferino, que ha venido desde hace varios años, ha venido desarrollando importante actividad en esta materia. Así que los invitamos a que vean también el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de Solferino, también que está muy vinculado a nuestra federación. Creo que no... Embajador, creo que no tiene sonido, Dylan no tiene sonido. Sí, no, muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que hemos hecho un recorrido por todos los escenarios de la Cruz Roja y la Federación y yo creo que esto es simplemente la apertura para seguir conversando porque la Federación está presente en todos los países del mundo, está muy vigente en América Latina y estos conversatorios con la revista Diplomacia vamos a seguir abriéndolos también en esta misma línea. Por eso te agradecemos mucho la posibilidad de haber estado con nosotros y seguir presentes, datos de quienes quieran comunicarse contigo a las redes sociales, pero seguimos hablando de este tema que nunca puede Así acabar, es. un derecho humanitario internacional y una labor de una diplomacia humanitaria nueva a nivel internacional. Yo no quiero despedirme sin dejar de agradecer a 2 personas en los últimos 2 años. Uno de ellos es el doctor Carlos Ruiz, director de salud, que ha venido desplegando todo el esfuerzo a nivel nacional con toda la vacunación. Él estaba a cargo de los 18 centros de vacunación y 13 centros nacionales, en 13 estados, perdón. Fundamental que yo haga este reconocimiento porque además, estando él con un COVID muy fuerte, seguía trabajando desde su casa. La segunda persona es el doctor Hernán Bongiovanni, quien ha estado a cargo del trabajo de ayuda humanitaria a Venezuela. Durante estos últimos 3 años también ha estado permanentemente, pero no quiero dejar, y la tercera que quiero agradecer es a todos los voluntarios, porque estos 2 en particular han puesto la cara y de frente en los últimos 2 años en el trabajo que hemos venido desplegando, pero tenemos gente increíble como el doctor Mario Santimoni, secretario general de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, y así cada uno, en proyecto, la doctora Milagros a través de la doctora Milagros Puerta de García en proyectos a nivel nacional, y la Federación, Michele de Tomaso y Marisa Soberani son aquellos que han desplegado el trabajo de la Federación en Venezuela, y el CICR, nuestro querido Arnaud del CICR, el Comité Internacional, que ha realizado un trabajo extraordinario. Simplemente lo que quiero es agradecer a todos y cada uno de las personas que ponen día a día, desde aquel que maneja y que lleva esa bolsita de comida, aquel que la necesita, a aquellos dirigentes que ponen su voz ante el mundo. No solo Cruz Roja Venezolana, sino quiero agradecer a todos los presidentes de las sociedades nacionales del continente que día a día me abren las puertas para seguir trabajando conjuntos, y aquellos y todos los presidentes a nivel global que trabajan diariamente porque esta pandemia se acabe, porque estén en el frente, y todos aquellos que han perdido la vida trabajando en esa primera línea de acción. Quiero dedicarle estas palabras a todos y cada uno de ellos, porque sin duda alguna, sin ellos no podríamos haber salido adelante como hemos salido en tiempo récord. Una pandemia que ha llegado a 250 millones de personas, como ya se los manifesté, 221.3 millones de personas, y que haya dejado cercano a 5 millones de personas muertas o fallecidas.
hubiese sido muchísimo peor sin todos aquellos que ponen su esfuerzo para que los más vulnerables podamos salir adelante. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Dylan, por esta oportunidad de poder dar unas palabras. Gracias a creo usted. que el tiempo nos apremia. Creo que el tiempo nos apremia. Ha sido un honor para mí poder colaborar y poder dar mis modestos conocimientos sobre esta materia. Y perdonen si hay algún error algún error no oficial en estos comentarios que he realizado. Gracias a usted, doctor Villarroel. Ha sido un privilegio poder escucharle esta tarde. Gracias, embajador Julio César Pineda, director general de Revista Diplomacia, por acompañarnos, por liderar este ciclo de conferencias. Doctor Villarroel, estamos realmente conmovidos por sus palabras, por su testimonio. Nos sumamos a este llamado universal, a la fraternidad universal, a los valores humanitarios. Creemos en estas tesis de un nuevo humanitarismo que abarque todos los ámbitos de la vida humana, que se sobreponga y prive ante cualquier interés político y que ponga en la primera plano, por supuesto, al ser humano, a un ser humano que es digno infinitamente y que tiene una libertad y unos derechos intrínsecos connaturales, que le son naturales así. Puesto también toda la Roel de las láminas que ha podido. Perdí un poco la conexión, no sé, Dylan. Perdí la conexión. Sí, doctor, ¿me escucha ahora? Ahora te escucho mejor. Sí, no te había perdido la conexión. Disculpe, tuvimos un problema de conexión. Simplemente agradecerle, doctor, ha sido un gran privilegio poder escucharlo esta tarde. Estamos realmente conmovidos por este conversatorio. Le haremos llegar a todo el público que nos ha seguido fielmente hasta este momento en esta conferencia todas las láminas que usted pueda mandar y ser humano, un ser humano que es infinitamente digno. Bueno, dile, solamente creo que tenemos problemas ajá, ahora sí. Pero simplemente de nuevo agradecerles y estoy a su disposición para cada vez que me necesiten. Bueno, Miguel, y toda la correspondencia que nos puedas mandar, toda la información, nosotros la difundimos tanto en la revista como en los programas que tenemos de radio y televisión. Es importante estas buenas nuevas que tiene la Cruz Roja, sobre todo en tiempos de pandemia tan importante para la comunidad internacional y en Venezuela, que ustedes están haciendo un trabajo de apoyo a la labor de vacunación. Ojalá y esto se acelere y estemos todos dentro de esa misma dirección. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Muy feliz.